La profecía de los 7. Parte 2. Parecía como si la tierra se hubiera tragado el cuerpo de V y lo hubiese vuelto a escupir. Yacía retorcida en la hierba como una muñeca de trapo, con los brazos grotescamente desplegados y las piernas enredadas debajo del cuerpo. Su pelo entrecano estaba revuelto y apelmazado por el barro, la chaqueta roja y el vestido negro empapados de sangre y lluvia. Había perdido una bota y el calcetín de lana remendado en el pie descalzo me recordó, por absurdo que parezca, a la bruja mala de El Mago de Oz, la que acaba aplastada debajo de la casa de Dorothy. Me concentré en eso, en lo que recordaba de aquella película tan flipante, en la zona del dedo desgastada en el calcetín de rayas de V, para no deambular más al norte. ¿Cuántas veces remendó ese calcetín? Al orificio oscuro en el pecho de V, una cosa solo es una cosa ahora. A una boca llena de lluvia, no hay lugar mejor que el hogar. Nur estaba llorando. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante y el pelo le tapaba la cara, pero veía los movimientos convulsos de su pecho. Intenté rodearla con los brazos, pero ella se apartó. Esto ha sido cosa mía, susurró. Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. No es verdad, le dije. De nuevo intenté abrazarla y esta vez me dejó. Tú no tienes la culpa. Sí, sí que la tengo, susurró. Yo la abracé con más fuerza y luego un poco más. Estaba temblando. Estuvo a salvo en ese bucle muchos años. Y yo llevé a ese hombre a su escondrijo. Lo dejé entrar, lo ayudé a burlar todas sus defensas. Tú no lo sabías, no tenías manera de saberlo. Y ahora está muerta, ha muerto por mi culpa. Por nuestra culpa, pensé, aunque nunca lo diría en voz alta. Tenía que acabar con esa idea venenosa antes de que enraizara o la destruiría. Lo sabía por experiencia. A mí me había intoxicado un veneno parecido. No puedes pensar eso, no es verdad. Intentaba hablar en un tono calmado, sensato. Pero no era fácil cuando el cuerpo de V yacía en la hierba a pocos pasos de distancia. Acababa de encontrarla. Dios mío, acababa de reunirme con ella otra vez. Se le rompía la voz. Tú no tienes la culpa. Deja de decir eso. Me empujó de repente, alargando los brazos al máximo. Y luego, en voz más baja, quiero morirme. Asentí. Vale. De repente me había quedado sin palabras. La lluvia nos azotaba la cara, goteaba por nuestros mentones. La casa había empezado a gemir. Necesito un momento, dijo. Deberíamos llevarla adentro. Necesito un momento, repitió. Se lo concedí. Me puse de pie y me acerqué a la linde del bosque encorvado contra la tormenta mientras intentaba no pensar en lo estúpido que era estar fuera en pleno huracán. En vez de eso pensé en mi abuelo, en cómo había muerto y dónde, allí mismo en ese bosque. Pensé en el extraño parecido entre su cuerpo y el de su protegida. Solo vi llorar a mi abuelo una vez, pero supe que esto le habría arrancado lágrimas. Me ardía el pecho, me ardían los huesos. Casi podía ver el destello de su fantasma a través de los árboles negros y estremecidos, casi podía oírle gimiendo. Belia, Belia. Tú no. Tú también no. Me volví a mirar. Nur estaba arrodillada junto al cuerpo. Le retiraba el barro a V de la cara. Le enderezaba las retorcidas extremidades. Nur, que había encontrado a su madre solo para volver a perderla. Que se culparía por siempre, seguro, por mucho que yo intentara disuadirla. Pero, si ella tenía la culpa, yo también la tenía y en la misma medida. Nos habían engañado y nos habíamos dejado engañar. Seguro que V había echado de menos a su hija adoptiva, pero nunca intentó volver a verla porno poner en peligro a Nur. Recordé su saludo cuando dimos con ella. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Nuestro error le costó la vida a V y yo temía haber resucitado a un demonio. Teníamos mucho que reparar y poco tiempo para llorar.
Sopló una racha de viento que por poco me derriba. Oí un chirrido y luego un intenso crujido procedente del jardín vecino, y al volver la cabeza vi que parte del tejado de la casa de al lado se había desprendido. Cuando le devolví la vista a Noor, ella seguía arrodillada con la cabeza inclinada como si estuviera rezando. Solo un momento, dije para mis adentros. Solo le voy a dar un momento más. Seguramente sería su única oportunidad de despedirse. O pedir perdón. Yo no sabía qué nos deparaba el futuro, si tendríamos ocasión de enterrar a V, de celebrar un funeral. Solo un momentito más y, con un poco de suerte, Noor sería capaz de hacer las paces con lo sucedido, hasta cierto punto, o al menos de no ahogarse en veneno. Y luego podríamos, que, había estado tan devorado por los terrores y las tragedias del presente que no había sido capaz de pensar más allá. Teníamos que tapar el cuerpo de V y llevarla dentro. Teníamos que avisar a nuestros amigos y aliados, contactar con ellos, si Kaul no lo había hecho ya. Había miles de terrores arañando mi mente para entrar, pero no me podía permitir que se abrieran paso. Noor se había quedado quieta. La tormenta estaba empeorando. No podía esperar más. Solamente había dado unos pasos hacia ella cuando noté un retortijón en las tripas. Trastabillé y caí de rodillas. Haciendo esfuerzos por recuperar el aliento, busqué por la hierba el objeto que me había golpeado, pero no había nada. Y entonces estuve a punto de gritar al notar otro calambre que nacía en el abdomen y se proyectaba hacia las piernas. Conozco este dolor, ¿qué te pasa? ¿Te has hecho daño? Noor estaba inclinada sobre mí e intentaba que yo levantara la cabeza. Intenté hablar, pero solo podía farfullar. Tenía la mente absorta en el objeto que me había golpeado, que no era un objeto para nada, comprendí, sino una sensación. Y ahora una especie de dinamo en mis entrañas, inmóvil hasta ese momento, había empezado a girar de nuevo y me obligaba a volverme hacia el bosque. ¿Qué es? Preguntó Noor. Una imagen se iluminó en mi mente. Putrefacta, de ojos negros, con la forma de una araña monstruosa, abriéndose paso entre los helechos hacia nosotros. El hombre de amarillo, le dije con voz ronca y escudriñé los árboles mientras notaba los latidos de mi corazón. ¿Qué pasa con el hombre de amarillo? Lo ha notado la muerte de su amo. No estaba solo. Mi mente voló al armero del garaje, pero estaba asegurado con cadena y candado, tan inservible para nosotros ahora como lo fue para mi abuelo la noche de su muerte. Solo nos quedaba una opción aparte de salir corriendo, que sería inútil, o enfrentarnos al ser desarmados allí mismo en el jardín, que sería una idiotez. Mi abuelo tenía un búnker, le dije ya de pie y arrastrando a Noor hacia el porche. En el despacho, un búnker subterráneo. A mitad de camino del porche, Noor se paró en seco y me obligó a frenar a mí también. No voy a dejarla ahí. Se refería a V. Hay un espíritu hueco en el bosque. Fui consciente que no había pronunciado el nombre, no había nombrado la verdadera amenaza. Intenté obligarla a seguir avanzando, pero ella no se movió. He visto lo que les hacen a las personas como nosotros, sobre todo si están muertas. Ya le han arrancado el corazón. No dejaré que le arranquen los ojos también. No estaba temblando, no había entrado en pánico. Comprendí que no serviría de nada discutir. Noor cogió a V por los brazos y yo la agarré por las piernas. V no era una mujer grande, pero su cuerpo empapado parecía lastrado con piedras. La llevamos como pudimos al porche, dejando una profunda estela de barro, y la levantamos a pulso para entrar en la casa pasando por encima del White inmóvil. Una vez en el despacho, la depositamos junto a la alfombra enrollada. Mi brújula interior se desplazaba de lado a lado según trataba de ubicar a un hueco que yo nunca había visto con mis propios ojos. Lo único que sabía con absoluta seguridad era que se estaba acercando y que estaba enfadado. Notaba su ira como pinchazos de un cuchillo al rojo vivo.
Me dejé caer de rodillas y aporreé los tablones del suelo hasta que un eco me respondió. Le pedí a Nur que buscara algo con lo que hacer palanca para abrir la trampilla mientras yo deslizaba los dedos por las junturas. Encontré los goznes ocultos justo cuando ella volvía con el ensangrentado abrecartas de bronce que hacía solo unos instantes había hundido en el cuello del White. Casi oía la voz de Miss Peregrine diciendo: «Hay que ver la de utilidades que tiene ese chisme», cuando lo clavé en el fino resquicio y levanté una sección de casi 1 metro de tarima. Debajo estaba la puerta blindada del búnker. Nur no expresó la más mínima sorpresa al verlo. V tenía su propio bucle temporal secreto. En comparación con eso, un búnker subterráneo debía de parecerle un juego de niños. La puerta del búnker se abría con un teclado alfanumérico. Empecé a introducir la contraseña, pero me quedé en blanco, así sin más. «No estás tecleando», observó Nur. Miré el teclado. «No es un cumpleaños, es una palabra». Nur se pasó una mano por la mejilla. Cerré los ojos y me di golpecitos en la cabeza con los dedos. «Es una palabra que conozco». La aguja del compás titubeó y luego se afianzó. Notaba el avance del hueco por el bosque y ya casi estaba saliendo. Miré el teclado hasta que empezó a emborronarse. Era una palabra en polaco. «Pequeño algo». «Por el amor de Dios, date prisa», dijo Nur entre dientes. «Vuelvo enseguida». Se marchó y volvió pasado un momento con el edredón marrón oscuro de la cama de mi abuelo. Lo usó para tapar el cuerpo de V, pequeño tigre. Tigrecito, así me llamaba. Pero ¿cómo era la palabra en polaco? Nur hizo rodar a V para envolverla con el edredón. Una momia en un sudario de microfibra. Y entonces recordé la palabra y pulsé las teclas a toda prisa. Tigriscu. El cerrojo se abrió. Yo recuperé el aliento. Levanté la pesada puerta, que se estampó contra el suelo con un restallido parecido a un disparo. «Gracias a Dios», suspiró Nur. Una escalerilla descendía hacia la oscuridad. Empujamos el cuerpo amortajado de V hacia el borde. Descendí 3 peldaños rodeándole las pantorrillas con un brazo, pero pesaba demasiado para cargar con ella yo solo y no había tiempo para bajarla con cuidado al túnel del búnker entre los dos, peldaño a peldaño. Un chirrido metálico se dejó oír en el porche, que podría haber sido el viento rasgando las mosquiteras, o un hueco. «Tendremos que dejarla caer», le dije a Nur. «Lo siento». Nur asintió en silencio. Inspiró hondo. Yo pedí perdón a V para mis adentros por lo que estaba a punto de pasar y después la dejé resbalar a la oscuridad. Oímos el chasquido de los huesos al romperse cuando el cuerpo aterrizó. Nur se encogió como si notara el dolor y yo reprimí un estremecimiento, y luego bajamos tras ella. Nur tiró de la trampilla para volver a cerrarla. Cayó con un golpe reverberante y se aseguró automáticamente. La oscuridad nos engulló. Al otro lado resonaban trompazos, y oímos un aullido que claramente no era el viento. Yo bajé el resto de los peldaños, tropecé con el cuerpo de V y pasé las manos por el vasto hormigón hasta que encontré un interruptor. Los fluorescentes verdes empotrados en las paredes se encendieron. Por suerte, todavía teníamos electricidad a pesar de la tormenta. Conociendo a mi abuelo, seguro que el búnker recibía electricidad de un generador auxiliar oculto en alguna parte. Un fuerte golpe procedente de la casa resonó en las paredes del túnel. «¿Entonces este sitio es a prueba de huecos?», preguntó Nur volviendo la vista hacia la trampilla. «En teoría, sí, pero ¿se ha puesto a prueba alguna vez?». El hueco aporreaba la compuerta y los golpes sonaban como el tañido de una campana con sordina. «Estoy seguro de que sí. Era mentira. Si los Whites hubieran descubierto dónde vivía el abuelo Portman, o sea, antes del año pasado, habría tenido que mudarse con su familia, esconderse y no volver a salir nunca. Y eso significaba que estábamos a punto de someter a ese búnker de 40 años de antigüedad a su primera prueba.
Pero alejémonos de la puerta, dije. Por si acaso, el centro de mando, situado en el corazón del búnker, era tal como lo recordaba. 6 metros de punta a punta. Una litera contra una pared, una taquilla de estilo militar contra la otra. Un retrete químico, un inmenso teletipo sobre un inmenso escritorio de madera. El artículo más llamativo del espacio era un periscopio cuyo cilindro bajaba del techo, idéntico al que había en casa de V. Aun estando detrás del grueso escotillón y al final del largo túnel de hormigón que conducía a ese cuarto subterráneo, oíamos con absoluta claridad los ecos de la destrucción en la parte superior. El hueco estaba desatado. Intenté no pensar en lo que le estaba haciendo a la casa, ni en lo que nos haría a nosotros llegado el caso. No tenía demasiada fe en mi capacidad para amaestrar huecos en ese momento. Lo mejor que podíamos hacer si queríamos sobrevivir era mantenernos tan alejados de él como pudiéramos. Además, luchar con un hueco allí, en la misma casa en la que uno de sus iguales había matado a mi abuelo, me provocaba un temor supersticioso, como si implicara tentar al destino. Solo veo hierbajos. Noor había pegado la cara al periscopio y ahora giraba lentamente al mismo tiempo que movía el aparato. El sistema de vigilancia de tu abuelo no funciona porque nadie se ha molestado en cegar el césped. Despegó la cara del periscopio y me miró. No podemos quedarnos aquí abajo. Ya, pero tampoco podemos subir, respondí. Ese hueco nos va a despellejar vivos. No si lo matamos. Tenemos que encontrar algo que podamos usar como arma. Noor se acercó a la taquilla y, abriendo la puerta, dejó a la vista estantes llenos de material de supervivencia meticulosamente clasificado. Alimentos y productos médicos. Nada mortal. No hay armas aquí abajo. Ya lo he mirado. Ella seguía rebuscando en la taquilla de todos modos y barrió con el brazo todas las latas de un estante, que cayeron al suelo con estrépito. Había armas para toda una convención de la Asociación del Rifle en el garaje. ¿Cómo es posible que no haya ni una en el búnker de supervivencia de tu abuelo? No lo sé, pero no hay. Me acerqué para ayudarla, aunque ya sabía que no serviría de nada. Empujé a un lado un montón de diarios de misión, manuales de procedimientos y otros libros para mirar por detrás. Vaya mierda. Después de inspeccionar hasta el último rincón de la taquilla, Noor le dio la espalda al armarito y pateó una lata de judías, que rodó por el suelo. Da igual, de todas formas, no nos podemos quedar aquí abajo. Había permanecido sorprendentemente tranquila desde que habíamos regresado a la casa, pero el pánico volvía a asomar a su voz. Espera un momento, le pedí. Tengo que pensar. Me dejé caer en la silla giratoria. Había otra salida, claro, recorriendo el segundo túnel hasta la casa falsa que había al otro lado de la calle sin salida, donde el Chevrolet Caprice blanco de mi abuelo estaba a punto en su garaje. Aún así, cabía la posibilidad de que el hueco saliera corriendo en cuanto oyera el motor del Caprice y nos asesinara antes de que pudiéramos siquiera sacar el coche del garaje. Aún peor, quizá yo no estuviera preparado para la huida desesperada y la ejecución perfecta que un plan de fuga como ese requería. El estrépito era tan brutal como si alguien estuviera derribando la casa a martillazos. Puede que se aburra y se marche, dije medio en broma. No va a ir a ninguna parte, excepto a buscar refuerzos. Empezó a pasearse por el reducido espacio. Seguro que ya está pidiendo ayuda. Dudo que los huecos lleven teléfono, o que necesiten refuerzos. ¿Qué hace aquí? ¿A qué han venido un White y un hueco a la casa de tu abuelo? Está claro que nos estaban esperando, dije, o esperando a alguien. Se recostó contra la litera enfurruñada y frustrada. Pensaba que Murnau era el último White que quedaba por capturar, y que casi todos los huecos estaban muertos. Las imbrines dijeron que quedaban algunos escondidos. Puede que hubiera más de los que pensaban. Bueno, pues ya no se están escondiendo.
No esos dos, al menos. Y eso significa que alguien los ha llamado a filas. Y eso significa, eso no lo sabemos, dije, porque no quería seguir ese hilo de pensamiento. No sabemos nada. Ella enderezó el cuerpo con los hombros en tensión. Caul ha vuelto, ¿verdad? Murnau ha triunfado. Lo trajo de donde quiera que estuviera. Yo negué con la cabeza. No podía mirarla a los ojos. No lo sé. Puede. Resbaló contra el poste de las camas hasta quedarse sentada en el suelo con las rodillas abrazadas contra el pecho. Noté su presencia, dijo, justo antes de perder el sentido. Fue como si me cubrieran con una manta de hielo. Y yo lo vi su cara en el centro de la tormenta. Pero de todos modos dije, no lo sabemos. En parte porque no podía estar seguro y en parte porque no quería reconocer que algo tan horrible fuera cierto, por lo menos hasta que nos viéramos obligados a afrontar la verdad. Ella ladeó la cabeza como si se le acabara de ocurrir una idea. Luego se levantó a toda prisa y rebuscó algo en su bolsillo. He encontrado esto en la mano de V cuando la estaba envolviendo. Debía de tenerlo aferrado cuando murió. Me levanté de la silla y ella abrió la mano. Me mostró lo que parecía un cronómetro estropeado. No tenía agujas ni números. En el dial había símbolos extraños, que quizá fueran letras rúnicas, y la cubierta de vidrio estaba agrietada y parcialmente ahumada, como si hubiera estado en un incendio. Se lo cogí y me sorprendió lo mucho que pesaba. En la parte trasera, en inglés, llevaba unas palabras grabadas. Uso único. Cuenta atrás de 5.000. Fabricado en Alemania del Este. Un botón de eyección, dije con un tono de voz quedo, sobrecogido por el asombro. Debía de llevarlo en el bolsillo cuando aparecimos, dijo Noor. Puede que supiera que algo venía a por ella. Yo estaba asintiendo. O puede que siempre lo llevara encima, para poder escapar en cualquier momento. Como una fugitiva, pensé con tristeza. Pero le faltó tiempo. Lo dice aquí. Cuenta atrás de 5 minutos. Así que, si pulsó el botón en cuanto llegó Murnau. La mirada de Noor se perdió en la pared, en el infinito. Tuvo tiempo de salvarnos a nosotros, dije, pero no de salvarse ella. Le devolví el reloj. Lo siento. Ella lanzó un suspiro estremecido, se recompuso y luego negó con la cabeza. No tiene sentido. Ella siempre estaba preparada. Era una planificadora nata, y tuvo años para planear lo que debía hacer en caso de invasión. Tenía ese reloj eyector, una caja rebosante de armas. Sí, gracias a mí la pillaron por sorpresa, pero me juego cualquier cosa a que también estaba preparada para eso. Noor, Murnau le disparó en el pecho. ¿Cómo te preparas para eso? Te estoy diciendo que ella dejó que pasara. Si hubiera podido saltar por una ventana o algo así, Murnau nos habría matado a uno de los dos y habría usado al otro como rehén. Para evitarlo, dejó que le disparara. Pero el corazón de tu madre estaba en la lista de ingredientes de resurrección de Bentham. Seguro que lo sabía. Me parece que fue por eso por lo que se encerró en el bucle. Para impedir que los Whites le robaran el corazón. Dejar que Murnau la matara para salvarnos a nosotros habría puesto al mundo entero en peligro. En teoría, teníamos que detenerlo. Limpió una mancha del cronómetro con el pulgar. Pero fracasamos. Empecé a protestar y ella me interrumpió. Mira, eso da igual ahora. Lo único que podemos hacer es avisar a los demás. Tenemos que volver al Acre del Diablo y contarles lo que ha pasado. Y cuanto antes. Por fin estábamos de acuerdo en algo. Me parece que sé cómo hacerlo, dije. Hay un bucle de bolsillo en el jardín de mis padres. Conecta directamente con el Pambucliticón, en el interior del Acre. Está en la otra punta de la ciudad. Entonces tenemos que ponernos en marcha. Ahora, si es que el bucle sigue operativo. Añadí. Enseguida lo averiguaremos. Resonó un chasquido metálico a través del periscopio. El tubo giró súbitamente,
ascendió con rapidez y se estrelló contra el techo. Nos agachamos para protegernos de la lluvia de cristales rotos. Pues vaya con el sistema de vigilancia, dijo Noor. Está enfadado, y no se va a marchar. Pues tendremos que correr el riesgo. Podemos arriesgar mi vida, dije. Pero, si es verdad que Kaul ha vuelto, no podemos arriesgar la tuya. Venga ya. No, escúchame. Si algo de lo que dice esa profecía es cierto, y a estas alturas podemos dar por sentado que sí, tú eres nuestra mayor esperanza. Puede que la única, la séptima, querrás decir. Frunció el ceño, yo y los otros 7. Y vete a saber si están. Tú estás sana y salva y tenemos que asegurarnos de que eso no cambie. V no se sacrificó para que terminaras en la barriga de un hueco. No sé cuánto rato pasamos inconscientes. Horas, como mínimo, puede que más. Así que espera un par de minutos más, por favor, y vamos a ver si ese idiota se harta de hacer el gilipollas. Y luego saldremos de aquí. Se cruzó de brazos. Bien, pero tiene que haber alguna manera de avisar a los demás mientras esperamos. ¿Hay un teléfono? ¿Una radio? Inspeccionó el búnker con la vista. ¿Qué es eso que tienes detrás? Está obsoleto, dije. Debería estar en un museo. ¿No sirve para comunicarse con el mundo exterior? Ya no, no creo. Los usaban para comunicarse con otros bucles, pero tenían problemas de seguridad. Podríamos intentarlo de todas formas. Noor se sentó en la silla giratoria y se arrimó al teclado, que parecía una vieja máquina de fax. ¿Cómo lo conecto? No tengo ni idea. Sopló hacia el teclado y el polvo flotó en el aire. Tocó una tecla al azar. El monitor permaneció apagado. Palpó a tientas la parte trasera y encendió un interruptor. El monitor se iluminó con un chasquido, y al cabo de un momento un cursor de color ámbar parpadeó en la pantalla. No me lo puedo creer, dije. Funciona. Apareció una palabra. Una sola palabra en una única línea en lo alto de una pantalla negra por lo demás. Comando. Noor silbó. Menudo cacharro. Ya te lo he dicho. ¿Dónde está el ratón? No creo que lo hubieran inventado todavía. Te pide que escribas algo. Noor tecleó, alerta. La máquina emitió un pitido irritado. Comando no reconocido. Noor frunció el ceño. Escribió, correo, comando no reconocido. Prueba, directorio, sugerí. Lo hizo, nada. Y luego probó, mensaje, raíz, ayuda, y, bucle. Ninguna de esas palabras funcionó tampoco. Noor se arrellanó en la silla. Supongo que tu abuelo no guardaría las instrucciones. Me acerqué a la taquilla y revolví entre los libros. Casi todos parecían caseros, encuadernados con espiral y tapa blanda. Unos cuantos eran viejos diarios de misión pertenecientes a mi abuelo y me prometí que algún día los leería todos. Entre un deteriorado panfleto titulado ¿Con qué quieres construir un refugio antihuecos? Y un par de las novelas de espías que le gustaban a mi abuelo había un volumen plastificado con un pequeño emblema de un pájaro en la portada y 4 letras en rojo. Spock. Yo había visto las mismas letras en el interior de algunas ediciones de los cuentos. Solo para ojos peculiares. Lo hojeé. En el título de la página interior se leía Sindrisoft, teletipo neumático OS 1.5. Instrucciones de uso. Noor, lo he encontrado, grité en un tono de voz tan potente que la asusté, aunque después de pensarlo medio segundo no entendía por qué me había emocionado tanto. Seguro que el cacharro estaba desconectado de la red de la que hubiera formado parte en su día. Empujamos el pesado teclado para despejar el escritorio y abrimos el manual. Encima de nuestras cabezas sonó un rugido y otro porrazo que 6 metros de tierra y hormigón reforzado apenas amortiguaron. Me pregunté qué proporción de la casa seguiría en pie una vez que el hueco hubiera acabado con ella. Intentamos hacer caso omiso de los ruidos apocalípticos y hojeamos el manual. En el índice había un capítulo titulado
comunicaciones y conectividad. Lo busqué y leí en voz alta mientras Noor escribía. Prueba a teclear esto, dije. CC salientes, lo hizo. El cursor escribió una respuesta. Comunicaciones salientes no disponibles. Le fui leyendo comandos a Noor. Probó, consulta CC salientes. El cursor parpadeó a toda prisa durante unos segundos y luego respondió. Líneas de comunicación cortadas. Maldita sea, dijo Noor. Era muy improbable, le dije. Seguro que hace décadas que nadie usa este cacharro. Estampó la mano sobre el escritorio y se levantó de la silla. No podremos quedarnos aquí mucho más tiempo. Ese hueco no se va a marchar por propia iniciativa. Yo empezaba a pensar que ella tenía razón. Esa bestia nunca se marcharía. Al final, quienquiera que hubiera enviado al hombre de amarillo se percataría de que no había vuelto y mandaría a buscarlo. Cada minuto que pasáramos escondidos ahí abajo era un minuto robado a nuestros aliados del Acre, que podrían haber dedicado a planificar la huida o la defensa del ataque que Kaul sin duda estaba preparando. Si yo protegía a Noor a costa de que mis amigos fueran asesinados en un ataque sorpresa, ¿podría considerarlo una victoria? Puede que lo fuera, puede, desde el cálculo más frío del mundo, porque Kaul no solo era una amenaza para los peculiares a los que yo tanto quería, sino para todo el reino peculiar. Y, de hecho, para el mundo. Por otro lado, mis amigos eran mi mundo. Estaba a punto de decir, a la mierda, vámonos, cuando oí en Noor Musitar, no fastidies. Había vuelto al escritorio y estaba inclinada hacia el viejo monitor. El cursor había escrito algo por sí mismo. 2 líneas de texto anaranjado. Amenaza detectada. Activar defensa de hogar. Sí. No. Noor no esperó ni un instante y tampoco me pidió mi opinión. Hundió el dedo índice en la tecla S. La pantalla se apagó. Pensé por un momento que se había desconectado. La máquina nos había enredado. Pero entonces el cursor reapareció y mostró una pantalla distinta. Era un mapa de la casa toscamente dibujado con los caracteres del teclado. El mapa estaba dividido en 12 zonas, marcadas de F1 a F12, 8 zonas interiores y 4 exteriores. Había 12 teclas de función en el teclado. El cursor parpadeaba, a la espera, en la parte inferior de la pantalla. ¿Para qué crees que sirven?, preguntó Noor. ¿Proyectarán bolas de fuego? ¿Abrirán trampillas? ¿En una urbanización de jubilados? Noor se encogió de hombros. Vamos a averiguarlo. Su dedo planeó sobre las teclas de función. ¿Crees que todavía está arriba? Notaba la proximidad del hueco, pero no percibía dónde estaba exactamente. Me acerqué al periscopio, a lo que quedaba de él, y lo bajé. A través del cristal rajado del visor vi una imagen del jardín. El hueco había pisoteado las hierbas lo suficiente para que atisbara la casa y la calle, pero no lo veía por ninguna parte. Fui girando el aparato. Mi vista recorrió el patio pasando por un árbol abatido y un tendido eléctrico caído que chisporroteaba en la acera hasta llegar a la casa sin tejado del vecino. Y entonces noté agitarse la aguja de mi brújula interior y oí el aullido de la bestia, potente y agudo, al mismo tiempo que el periscopio salía disparado hacia arriba con violencia. Caí al suelo antes de que el aparato volviera a estrellarse contra el techo. Noor se levantó de un salto y se precipitó hacia mí. «Madre mía, ¿te has hecho daño? Está justo encima», grité. Me ayudó a levantarme y trastabillamos juntos hacia el ordenador. «¿Qué parte del jardín es esta?», preguntó observando el monitor. Toqué la pantalla. «Me parece que estamos por aquí». Noor apoyó el dedo en la tecla correspondiente. F10. «¿Te importa que lo haga yo?». «Sí. O sea, no». «Pulsa la tecla». La pulsó. Al principio no pasó nada. Luego las paredes empezaron a traquetear y oímos unos ruidos parecidos a los de un radiador gigantesco,
y pasado un momento oímos una explosión inmensa que hizo temblar la habitación. La litera cayó y todo lo que habíamos sacado de la taquilla de suministros salió volando a ras de suelo. La aguja de mi brújula interior empezó a girar. No sabía el daño que le habíamos causado al hueco, pero estaba seguro de que lo que sea que hubiera estallado en la superficie lo había proyectado a cierta distancia. Y eso significaba, le hemos dado. Grité. Noor se destapó la cabeza con tiento. ¿Ha muerto? Está herido, me parece, no muerto. Pero no nos quedemos a averiguarlo. Corrí a la pared y empecé a tirar de la puerta que estaba parcialmente oculta detrás de la taquilla. Es otra salida, le expliqué. Esto lleva a otra casa y a un coche que podemos usar. ¿Y qué pasa con V? Preguntó Noor. Traté de imaginarme que arrastrábamos el cuerpo por los túneles y escaleras arriba mientras un espíritu hueco, herido y furioso, nos perseguía. Pero Noor debió de leerme el pensamiento, porque antes de que yo dijera nada negó con la cabeza y musitó. Da igual. Volveremos, le prometí. Ella no respondió. Hundió los dedos en el resquicio y empezó a tirar de la puerta.